A nombre de la UC Temuco, deseo darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2026. Este acto académico es presidido por el gran canciller Monseñor Jorge Concha Cayuqueo. Saludamos esta mañana a la rectora de la UC Temuco, señora Marcela Momber Alarcón. Autoridades ancestrales del pueblo mapuche, autoridades públicas y privadas, honorable Consejo Superior. También saludamos al gobierno universitario, representantes estudiantiles, representantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil, querida comunidad de la UC Temuco. Muy especialmente nuestro saludo y agradecimiento al académico Cristóbal Belolio Badiola por su presencia en este importante acto donde nos ofrecerá la clase inaugural en el día de hoy. Al inicio de este solemne acto les invito a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional, el que será interpretado por la agrupación de cámara del Coro Sinfónico de la UC Temuco, acompañado en el piano por Susana Espinosa, bajo la dirección del maestro Eduardo Gajardo Schmerling. Señoras y señores, en este momento se dirigirá a ustedes la rectora de la Universidad Católica de Temuco, señora Marcela Momber Alarcón. Buen día a todos, a todas. Agradecer especialmente la presencia de nuestro gran canciller, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, a Cristóbal Belolio por aceptar esta invitación, a las autoridades regionales y universitarias, a la comunidad académica y administrativa, estudiantes e invitadas e invitados especiales. Inaugurar un año académico es, en lo esencial, volver a situarnos en el corazón de la vida universitaria
ese ejercicio permanente de búsqueda donde el conocimiento se construye en diálogo, se somete a discusión y se proyecta hacia la sociedad. Al respecto, lamentamos lo sucedido el día de ayer en la Universidad Austral de Chile, porque creemos que el diálogo respetuoso y el cuidado de la comunidad son fundamentales. En una universidad católica, esta tarea se comprende desde una tradición intelectual que ha sostenido a lo largo de tiempo la fecundidad del encuentro entre la fe y razón, no como si se tratasen de esferas separadas, sino más bien como dimensiones que en su interacción amplían nuestra capacidad de comprender la realidad. Desde ahí iniciamos este año académico, como una comunidad intelectual y de valores compartidos, que asume la complejidad del mundo, que cultiva el pensamiento crítico y que entiende la formación como un proceso que debe abarcar la integralidad de la persona. Este inicio ocurre en un momento particular de nuestra trayectoria institucional. La universidad ha logrado consolidar un proyecto reconocible, con avances sostenidos en su desarrollo académico, en su organización y en su responsabilidad financiera. Ese camino nos ha permitido mostrarnos ante los vertiginosos cambios del entorno y al mismo tiempo construir bases que hoy resultan indispensables para proyectarnos hacia una nueva etapa. Al mismo tiempo, esas mismas bases nos sitúan frente a un umbral exigente. Las condiciones actuales nos invitan a ir más allá de la consolidación y a asumir un proceso de transformación que amplíe el alcance y la profundidad de nuestro quehacer. Ese tránsito se desarrolla en un entorno que presenta restricciones claras. El sistema de financiamiento público a la educación superior mantiene un fuerte anclaje en la docencia de pregrado, sin considerar los esfuerzos económicos que requiere la investigación y el posgrado. Los márgenes de operación son acotados y el escenario regulatorio incorpora progresivamente nuevas exigencias y regulaciones. A ello se suma un contexto en el que la educación superior ha ido perdiendo centralidad relativa dentro de las prioridades del Estado. Este conjunto de condiciones configura un marco que obliga a conducir con especial cuidado las decisiones institucionales. Se vuelve necesario afinar los criterios, fortalecer las capacidades internas y orientar los esfuerzos con un sentido estratégico. Nuestra decisión de avanzar en complejidad en estas condiciones requiere creatividad para abrir nuevas posibilidades, rigurosidad para sostener estándares exigentes y responsabilidad para resguardar la viabilidad del proyecto universitario en el tiempo. Supone revisar nuestros medios, ajustar nuestras formas de hacer y ampliar nuestras herramientas, manteniendo con claridad los fines que orientan la institución. Claridad de fines, flexibilidad en los medios, sin perder nunca la esencia de lo que es la Universidad Católica de Temuco. En este contexto, los desafíos que enfrentamos adquieren una forma concreta. El primero es seguir cumpliendo nuestra promesa de ofrecer una formación de excelencia. Es un desafío irrenunciable y requiere del compromiso de todos y de todas. Estudiantes que asumen responsablemente la tarea de aprender, académicos y académicas que construyen espacios de aprendizaje y un cuerpo administrativo que genera todas las condiciones para que ello suceda. La investigación ha alcanzado un nivel que permite proyectar una etapa distinta, incrementando su volumen, impacto y proyección internacional. Las condiciones están dadas para avanzar hacia una mayor incidencia, fortalecer redes, consolidar líneas de trabajo y aportar con mayor profundidad a los debates relevantes de país y del mundo.
El posgrado requiere un impacto y un impulso sistemático que le permita expresar con mayor claridad el nivel de desarrollo institucional alcanzado, ampliando su contribución a la formación avanzada y a la proyección académica. Por otra parte, el desarrollo de la universidad demanda diversificar su base de sustentación. La docencia de pregrado seguirá siendo un pilar fundamental, incluyendo nuevas modalidades formativas, pero el crecimiento del posgrado y la educación continua aparecen como dimensiones que deben fortalecerse de manera decisiva. La vida interna de la universidad enfrenta, a su vez, un momento relevante. La comunidad expresa expectativas en torno a la participación, al diálogo y a la transparencia. Estas dimensiones forman parte de una cultura institucional que debe seguir madurando, integrando las distintas voces y resguardando al mismo tiempo la capacidad de conducción. El cuidado de las personas, el respeto de las relaciones y el bienestar de quienes forman parte de la universidad se han instalado como elementos centrales de nuestra convivencia. Estos aspectos conviven con las necesidades de sostener altos niveles de exigencia académica, de compromiso con el trabajo bien hecho y de la responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones. Todos estos elementos convergen en un horizonte compartido: avanzar hacia niveles superiores de desarrollo institucional en un plazo acotado que exige foco, coherencia y priorización estratégica. Sin embargo, estos desafíos no se agotan en su dimensión organizacional. Remiten a una cuestión más profunda que atraviesa el sentido mismo del ser y quehacer de la universidad. Desde sus orígenes, la universidad ha sido el espacio donde la humanidad ha intentado hacerse cargo de sus grandes preguntas, aquellas que no tienen respuestas inmediatas, pero que orientan el rumbo de las sociedades. Preguntas que hoy se expresan con renovada urgencia. ¿Cómo alcanzar el desarrollo material sin comprometer el equilibrio ambiental y el cuidado de la persona humana? ¿Cómo aprovechar el potencial de la tecnología sin perder aquello que nos constituye como seres humanos? ¿Cómo avanzar en la libertad e igualdad, resguardando al mismo tiempo la fraternidad que sostiene la vida en común? ¿Cómo responder a los desafíos demográficos, al envejecimiento de la población, a la movilidad humana y a las nuevas formas de convivencia social? ¿Cómo articular la tradición e innovación, manteniendo vivas las raíces culturales y al mismo tiempo abriéndonos a los cambios de la modernidad? Estas preguntas no pertenecen a una sola disciplina, exigen el encuentro de saberes, el diálogo entre perspectivas y la disposición a reconocer tanto el alcance como los límites de nuestro conocimiento. En este ejercicio, la universidad no solo produce conocimiento, también cultiva algo más difícil y más necesario: la capacidad de deliberar, de escuchar, de discernir y de orientar la acción hacia el bien común. Este desafío adquiere especial relevancia en el tiempo que vivimos. Las sociedades contemporáneas experimentan tensiones en sus formas de convivencia. El desacuerdo se intensifica, la conversación pública se fragmenta y la confianza en las instituciones se ve debilitada. En este escenario, la universidad está llamada a sostener un espacio que resulta cada vez más escaso, un espacio donde el diálogo es posible, donde los argumentos tienen lugar y donde las diferencias pueden ser abordadas con respeto y con profundidad. Esto forma parte de la formación que ofrecemos: aprender a pensar con rigor,
a dialogar con otros y a participar responsablemente en la vida pública constituye una dimensión central de nuestro crecer. En este cruce entre conocimiento, vida pública y convivencia democrática, donde se sitúan muchas de las preguntas que hoy nos convocan, es también un lugar donde adquiere el sentido de la presencia de nuestro invitado el día de hoy, Cristóbal Belolio, a quien agradecemos estar presente en nuestra ceremonia académica. Su trabajo ha abordado con particular atención las tensiones del mundo contemporáneo, la fragilidad de la democracia liberal, la polarización política, la emergencia de nuevas formas de conflicto y la dificultad de sostener espacios de entendimiento en sociedades diversas. Su reflexión nos ofrece elementos para pensar cómo construir diálogo en contextos de desacuerdo, cómo sostener convicciones en escenarios de incertidumbre y cómo fortalecer la convivencia democrática desde instituciones como la universidad. Le hemos invitado precisamente para que nos ayude a pensar, dilucidar las claves de esta nueva realidad, para que, desde su mirada, contribuya a enriquecer la conversación que como comunidad universitaria estamos llamados a sostener. Al iniciar este nuevo año académico, asumimos un camino exigente, un camino ya delineado desde nuestra fundación por Monseñor Alejandro Menchaca Lira. Se trata de proyectar una universidad que continúa dedicada a, según el decreto fundacional, la formación amplísima de los futuros profesionales, al cultivo de las ideas que abren nuevos surcos al saber, a la investigación que perfecciona la vida y las instituciones, generando nuevos horizontes y posibilidades a su gente y su territorio. Este impulso fundacional nos sigue inspirando y hoy adquiere más vigencia que nunca. No solo indica el horizonte hacia el que caminamos, sino que también nos invita a hacerlo de un modo único e irrenunciable, al modo de la Universidad Católica de Temuco, a nuestro modo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la rectora, la señora Marcela Momber. A continuación, daremos paso a la conferencia inaugural titulada Los sospechosos de siempre, una teoría sobre la erosión democrática, dictada por el señor Cristóbal Belolio Badiola. Cristóbal Belolio Badiola es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Ciencia Política de la misma universidad, doctor en Filosofía Política por la University College London del Reino Unido. Su área de investigación es la teoría política, particularmente en torno a la tradición liberal y su relación con la ciencia, la religión, el populismo, los debates constitucionales y la política latinoamericana. Actualmente dirige un proyecto Fontecito Regular sobre los desafíos políticos de la crisis climática. Ha publicado una treintena de artículos de revistas especializadas y es autor de diversos libros. Es activo participante del debate político chileno en medios de prensa, radio, televisión y online. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le damos la más cordial de las bienvenidas y lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, mi primera vez en la Universidad Católica de Temuco. Así es que yo les agradezco a ustedes por esta invitación.
Vamos a reflexionar sobre lo que nos pidió la rectora, la crisis de la democracia contemporánea. Yo titulé Los sospechosos de siempre. Esto es una teoría sobre la erosión democrática, no es la teoría. Siempre me ha llamado la atención la humildad de un filósofo norteamericano que se llama John Rawls, que cuando escribió su monumental Teoría de la Justicia le puso a Theory of Justice, no the Theory of Justice, una teoría de justicia. Puede que haya otra, quizás mejores, él creía que no, pero tuvo la humildad de ponerle una teoría de justicia. Además era un filósofo que cambiaba de opinión, cosa que no se ve mucho en el mundo académico. Bueno, no le pedían que escribiera 4 papers al año, así que tenía tiempo para cambiar de opinión. Pero su humildad interpretativa es algo a lo cual vamos a volver hacia el final de esta presentación. Algunos tenemos el problema de que creemos que los 90 fueron ayer, ¿cierto? Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, no sé, pues, filosofemos sobre la película Matrix. Matrix. Uno piensa que es obvio que la vieron, pero no es obvio, entonces hay que explicar que había una película casi de culto de los 90 que se llamaba Los sospechosos de siempre. Y titulo así la charla porque los sospechosos de siempre son aquellos que en este marco la literatura tiende a identificar como los causantes de la erosión democrática contemporánea. Seguramente todos ustedes han escuchado, hasta majaderamente incluso, en el debate público, que nuestra democracia está en crisis, ¿cierto? A pesar de que sigue siendo un artefacto relativamente nuevo, ¿cierto? Y que el pic democrático a nivel global llegó recién ayer, el año 2006, más o menos 2007, creo que llegamos a los mayores índices. Se ha dicho que desde entonces la democracia liberal, después podemos conversar un poquito esto de los apellidos al menos, expresa o ha sufrido un proceso de erosión gradual, ¿cierto? Otra cosa que es bastante cliché a estas alturas, pero no por ello menos cierta, es que las democracias ya no mueren como antes, ¿cierto? Ya no mueren con asaltos violentos a palacio, con Hawker Hunters y tanques que obligan a que el presidente, ¿cierto?, raudamente aborde un helicóptero y se vaya a asilar a otro país. Eso ya no ocurre tanto, sino que ahora es como la teoría de esas, creo que son sapos o ranas las que están adentro de una olla y les empiezan a subir la temperatura hasta que de repente no se dan ni cuenta y ya están cocinadas, ¿cierto? Esa sería la forma a través de la cual hoy día mueren las democracias. Eso lo hemos escuchado hasta el cansancio, así que no voy a insistir en ese punto. En lo que sí quiero hacer doble clic es en que la literatura que aborda estos problemas le echa la culpa a distintos sospechosos de por qué estamos experimentando este proceso de erosión democrática, ¿vale? Vamos a, como dicen los gringos, for the sake of the argument, asumiendo que es cierto que hay una erosión democrática, hay algunos que no lo ven tan claro. Voy a volver loca a la... Asumiendo que es cierto y hay un proceso de erosión democrática, siempre salen los contreras, ¿cierto? Los que dicen, no, al revés, ha demostrado resiliencia la democracia, es como otra literatura, la resiliencia democrática. Pero por ahora nos vamos a concentrar en a quienes la literatura tiende a sindicar o identificar como los causantes de este proceso de erosión democrática, ¿vale? Para que me sigan el hilo, entendiendo que yo no los estoy declarando culpable por el hecho de que aparezcan aquí. Vamos a presentar el caso, ¿cierto? Y como siempre que se presenta un caso con justicia, con debido proceso, hay que ver qué argumentos ameritan esta acusación y cuáles eventualmente los exculpan, ¿vale? El primero, por supuesto, es el populismo. ¿Quién no ha leído algo que diga que el populismo es el gran causante de la erosión democrática contemporánea, ¿cierto? En 2004 aparece este famoso paper de Casmude hablando del populist zeitgeist como este momento global populista. Y desde entonces se ha hecho bastante común decir que no tenemos acuerdo conceptual respecto de qué diablos significa populismo. No es tan cierto eso. Hay bastante más acuerdo conceptual del que se cree, al menos en el mundo académico. Populismo es básicamente esta narrativa que opone pueblo bueno a élite mala.
una historia de héroes y villanos, como decía una colega argentina, ¿cierto? No es una narrativa consensual, ¿cierto? A propósito de Habermas, que acaba de dejarnos, ¿cierto? Sino más bien una narrativa adversarial, muy moralizada. Hay algunos que son los buenos, el pueblo, y la élite ha sustraído beneficios, ha secuestrado los beneficios, ¿cierto?, que de otra manera le corresponden al pueblo, ¿cierto? Esa élite, como dicen algunos colegas, es un significante vacío. En los populismos de izquierda, la élite será, en Argentina, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, siempre las grandes corporaciones, la élite económica. En los populismos de derecha, la élite tiende a ser el establishment político, la prensa, la academia, los intelectuales, ¿cierto? Pero es una narrativa adversarial, es una narrativa que divide, ¿cierto? Y si bien hay discrepancia respecto de qué fenómeno es el populismo, es una ideología, una forma de concebir el mundo que divide la sociedad en campos antagónicos, pueblo-élite. Es una estrategia a través del cual el caudillo establece un vínculo emocional con el pueblo que puede bypassear los mecanismos de intermediación. Y como en el aikido, el líder ocupa la fuerza del pueblo desorganizado en su beneficio. Es un estilo, es el populismo un estilo de hacer política, una expresión sociocultural que hace alarde de las formas del pueblo. A propósito de los autos tuneados, ¿cierto?, que fue como un tema de campaña el año pasado, el populismo, a diferencia del marxismo, no quiere construir un hombre nuevo. Le encanta el que tenemos, con todas sus pifias, ¿cierto? Hace mucho tiempo, cuando apareció José Antonio Caz en la escena, yo me junté con un estudioso de populismo, estaba tratando de averiguar si calzaba o no con el canon. Y él, que es un cultor del enfoque sociocultural o performático del populismo, aquellos que creen que el populismo es un estilo, me decía, la única populista que hay en Chile es Roxana Miranda, porque dice que hay que escribir la Constitución con faltas de ortografía porque así escribe el pueblo. Eso sería un populismo, por así decirlo, sociocultural. O el Código Penal en COA, ¿cierto? Y lo autoestudiaba un poco también, ¿cierto? No son del gusto del Frente Amplio, ¿cierto? Al Frente Amplio le gustaría que el pueblo hablara de una manera distinta. Ojalá que dijera todes, pero el pueblo no lo hace, ¿cierto? Y por lo tanto, eso sería bastante distinto a este concepto de populismo sociocultural. Finalmente está esta idea más bien discursiva. El populismo es la forma como se encadenan las demandas de grupos heterogéneos que son capaces de identificar un adversario común, una oligarquía que obstaculiza las demandas del pueblo, ¿cierto? El estallido social, desde este punto de vista, habría calzado con esta definición de populismo como un guante, dice un colega. Grupos diversos que fueron capaces de mirarse los unos a otros y fueron capaces de confluir en que todos tenían un dolor, distintos dolores, dolores de reconocimiento o dolores de distribución, pero el mismo villano. Ese era como el ticket de entrada al estallido social, ¿cierto? Un dolor y un villano. Al menos yo siempre he creído que el estallido social se lee mejor como momento populista que como momento anticapitalista o estallido delictual o cualquiera de las otras alternativas. Pero bueno, el populismo en todo caso es de esta última variante, no es malo para la democracia. La revitaliza, ¿cierto? O sea, es como la clásica crítica de Chantal Mouffe a la tercera vía, o no muy distinta de la crítica del Frente Amplio a sus padres de la concertación. Ustedes dieron por hecho que teníamos un consenso sobre los fines de la política y que la discusión se reducía a cuáles eran los mejores medios técnicos para conseguirlos. Nosotros queremos reabrir la pregunta sobre los fines. Esa repolitización sería justamente la que caracterizó esta crítica agonista, como le llaman algunos, que recupera la virtuosidad del conflicto. Entonces no es tan claro que el populismo sea un problema para la democracia. Lo que sí pareciera haber acuerdo es que es un problema para la democracia liberal, y aquí importa el apellido. Últimamente se ha puesto muy de moda el concepto de democracia iliberal, no sé si lo han escuchado, ¿cierto? Incluso Carlos Peña, José Joaquín Brunner decían que
José Antonio Kast representaba una derecha iliberal. No decían antidemocrática, decían iliberal. Y es importante ser preciso con los conceptos y me parece bueno que se haya hecho esa distinción. ¿Qué significa? A todo esto, Víctor Orbán, uno de los líderes internacionales que nuestro presidente ha dicho públicamente que admira, se define en forma bastante orgullosa como un demócrata iliberal. ¿Qué diablo significa esto? Que tú crees que es importante la soberanía popular y la igualdad política, pero no necesariamente los pesos y contrapesos que establece el liberalismo para limitar la voluntad del pueblo. El Estado de Derecho, la separación de poderes, el debido proceso, las libertades individuales, los derechos de las minorías, son relativamente prescindibles si es que la soberanía popular dice otra cosa, ¿cierto? Piensen en Bukele. Hay una discusión interesante ahí, si es que acaso populismo puede definirse o no en forma mucho más sintética como democracia iliberal. Pero bueno, este es el primer sospechoso. Ustedes, como son el jurado, tendrán que definir si es que es culpable o no de la erosión democrática. El segundo sospechoso es la polarización. Y aquí quiero hacer una distinción entre polarización ideológica y polarización afectiva. Y se los voy a poner en un ejemplo que puede sonar caricaturesco, pero yo creo que les va a hacer súper harto sentido. En 2021, nuestros dos candidatos de segunda vuelta, Gabriel Boric y José Antonio Kast, proponían a Chile programas que estaban en las antípodas desde el punto de vista programático. Piensen, por ejemplo, en materia de seguridad. Uno decía mano dura y el otro decía refundemos con nuestra policía. ¿Se acuerdan? Refundar Carabineros. Eso es lo que tenía el programa de Boric originalmente en materia de seguridad. O como algunos le llaman, garantismo. En materia de inmigración, uno decía no hay ser humano ilegal, migrar es un derecho, y el otro decía zanja. Electrificada, con alambre púa. En materia de crecimiento, uno decía hay que volver a meterle leños a la locomotora de la economía a través del mercado, el otro decía no, ojo, es importante que el Estado dirija la economía. En materia de batalla cultural, uno decía todes, el otro decía prohibido el aborto desde la primera cita, para ponerle como ya ni siquiera desde la concepción. Eran dos, se entiende el punto, ¿cierto? Eran dos visiones desde el punto de vista ideológico bastante polarizadas. Y también teníamos polarización afectiva. ¿Qué significa polarización afectiva? Detesto al tipo que está al frente. Los politólogos hablan de las identidades negativas para referirse a un fenómeno contemporáneo que sostiene de que uno no adhiere tanto a una causa, a un partido, a una persona, sino que hoy día mucha gente se define por de quién estás en contra. Yo soy anticomunista o yo soy antifascista. Mucha gente, como ustedes saben, votó por Kast porque no querían a la candidata al frente, y así como Boric ganó probablemente en 2021 porque muchos estaban votando contra Kast, ¿cierto? Especialmente mujeres jóvenes. Eso está bastante estudiado. Pero para que vean la distancia entre polarización afectiva y ideológica, ahora vamos a la elección que acaba de ocurrir. Janet Jara, la candidata heredera, digamos, de Boric, en su primera aparición en la franja se para en la frontera norte monitoreando un dron para que nadie entre ilegalmente. Es decir, desde el punto de vista programático, su propuesta en materia de seguridad se acerca a la de Kast. No estoy diciendo nada muy controversial, ¿cierto? En materia económica también se acerca. En materia de batalla cultural, es Kast el que se acerca. Voy a hacer un gobierno de emergencia, no me voy a meter con aquellas cuestiones de la llamada batalla cultural. Todos saben lo que pienso respecto del aborto, pero yo al menos no voy a promover, no sé, pues retrotraer el aborto entre las tres causales. Se produce un proceso de convergencia programática, pero sin embargo subsiste la polarización afectiva. Detesto al que está al frente. ¿Cuánto de esto hay en el fenómeno de crisis democrática contemporánea? Lo vamos a ver hacia el final. Ustedes vean cuánta culpa le podemos asignar a este sospechoso. Tercer sospechoso. Hay algunos que creen que en verdad este problema comienza el 2008 con la crisis financiera internacional, que hace que los ricos se hagan más ricos y no necesariamente que los pobres se hagan más pobres.
las necesidades parecieran en ese sentido no ser tanto de pan, techo y abrigo, sino más bien de un proceso de ansiedad económica, como se le ha llamado, de clases medias que se dan cuenta de que no van a gozar del mismo estatus material que gozaron sus padres. Yo creo que todos más o menos pueden conectar con esta idea, ¿cierto? En Estados Unidos, al menos, si tú nacías el año 40, al cumplir 30 años, 9 de cada 10 mejoraban el estatus económico de sus padres. 9 de cada 10. Si naciste el año 80, cuando comienzan los millennials, solo 1 de cada 2, cuando cumpla 30 años, va a haber superado el estatus económico de sus padres. Habría que actualizar eso a los que nacieron el año, ¿cierto?, 2000 y posteriormente, los que están probablemente los estudiantes de esta universidad. Ese proceso de ansiedad económica que en algunas partes han asociado con la famosa curva del elefante, es decir, se produce una depresión de las expectativas económicas de las clases medias, pero los ricos se hacen más ricos, según algunos estaría a la base del problema de erosión democrática. Tú confías en la democracia en la medida de que haya prosperidad material y puedas llegar a fin de mes. Pero si eso no ocurre, y al lado de un régimen autoritario es capaz de proveer los bienes públicos que a una democracia le cuesta tanto trabajo proveer, entonces uno mira para el lado. El pasto es más verde en el patio del que crece al 7%. Cuarto sospechoso. Digo sospechoso porque, insisto, no estamos todavía adjudicando culpas. Fukuyama, por ejemplo, se ha encarnizado con la política identitaria como causa de la erosión democrática contemporánea. Para hacerla simple y sin ocupar ninguna etiqueta peyorativa, por política identitaria yo me refiero básicamente a dos cuestiones. La primera, más bien empírica, esta idea de que hay grupos que objetivamente han experimentado trayectorias desaventajadas. ¿Vale? Aquí tampoco estoy diciendo nada nuevo. Mujeres, pueblos originarios. Hace un tiempo atrás se decía disidencias sexogenéricas, ahora se dice simplemente orientaciones sexuales, neurodivergencias y distintos grupos que sienten que les ha tocado una vida más difícil que a otros, ¿cierto? Por su adscripción identitaria, por las coordenadas de su origen, etc. Pero esta patita empírica es una parte nomás. La patita normativa es hay que hacer algo al respecto. ¿Y qué significa hacer algo al respecto? Establecer derechos diferenciados de acuerdo a esas trayectorias desaventajadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se habla de la perspectiva de género, que es como la versión más descafeinada, hasta los sistemas paralelos de justicia, por ejemplo, ¿cierto? La construcción de alternativas normativas para aquellos que han tenido trayectorias de vida diversas. Tú ajustas la normativa para que refleje justamente la necesidad de tratar a los distintos en forma distinta. De eso básicamente se trataría la dinámica de la política igualitaria. ¿En qué sentido de la política identitaria? ¿En qué sentido la política identitaria sería un problema para la democracia? Buena pregunta. Yo creo que a lo que se refiere esta crítica es a que la democracia, tal como la conocemos, generalmente nace en el mundo bajo un paradigma universalista. Todos valen por uno y todos valen lo mismo, en todas partes. La igualdad ante la ley hace que, y esto a los liberales por muchos años los hizo sentir muy orgullosos de su proyecto civilizatorio, creen que la justicia, por ejemplo, debe ser ciega a la diferencia, que las instituciones deben ser ciegas a la diferencia. ¿Se entiende lo que significa ser ciego a la diferencia? Yo creo que el mejor ejemplo es la dama de la justicia, ¿cierto? Vendada, no ve las características particulares de los litigantes, sencillamente siente el peso de los argumentos. Lo que la política identitaria dice es, tiene que levantarse un poquito la venda para ver quiénes son los litigantes y a partir de eso tomar una decisión, con la espada que tiene en la otra mano.
Entonces, probablemente, si la democracia liberal nace bajo un paradigma universalista, y gran parte de la crítica es que ese universalismo lo que hace en el fondo es construir instituciones que aparentemente son neutras, pero en el fondo esconden los privilegios del hombre blanco, heterosexual, cis, católico, capitalino, etc. En caso de Chile, en otros países, las características elitarias eran distintas, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es justamente desafiar esa pretensión de neutralidad, y la única manera de hacerlo es a través del reconocimiento de estas identidades. Esa es una posibilidad. Pero, como una vez me dijo una politóloga chilena, si uno va a países como Noruega o países escandinavos que tienen incorporación de identidades de pueblos originarios, nadie estaría diciendo que están experimentando un retroceso democrático por ello. Entonces, hay también ahí una tensión interesante. Y finalmente, a riesgo de ser cronocéntrico, y digo cronocéntrico porque se han dado cuenta de que uno siempre cree que lo que pasa en su época es lo más, valga la redundancia, epocal. Pasa mucho con la música, ¿no? ¿Cuál es la mejor música? No, la de mi generación, ¿cierto? ¿Quién fue el mejor jugador que viste? Bueno, según algunos Pelé, según los que lo vivieron a Maradona, ahora es Messi, ahora es... Cada uno cree que lo que ve, lo que experimenta su generación tiene ciertas características epocales, y lo que viene después. Pero, en este caso, a riesgo de ser cronocéntrico, es interesante ver si es que acaso las nuevas tecnologías de información y comunicación no están alterando algo estructural. No es tan loco pensarlo. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la comunicación fue 1 a 1. Como en ese juego del teléfono que uno jugaba cuando chico. Hoy día ya no, sí, pero en su época se jugaba al teléfono y uno le decía algo a otro y el otro al otro, y al final llegaba cualquier cosa, pero esa era la manera como nos comunicábamos, salvo que fueras como el Inca en el Imperio Inca, y tú eras un chasqui para mandarlo a comunicar algo, ¿cierto? O fueras el rey en una zona feudal y mandaras a los monjes copistas a hacer 20 copias de la política de Aristóteles para regalárselo a tus amigos. En general la comunicación era 1 a 1, hasta la invención de la imprenta. En la invención de la imprenta la comunicación pasó a ser de 1 a muchos, ¿cierto? Unos pocos emisores y todo el resto recibía la información aparentemente confiable que emitían estos pocos emisores. Estos emisores generalmente estaban en manos o del Estado, o de los grandes poderes económicos, o de algunos otros poderes culturales. Eran los gatekeepers, como se les llama, ¿cierto? Los guardianes de la información. Todo tenía que pasar por ahí. Entonces nos enterábamos de que Hitler invadió Polonia, nos enteramos de que el hombre llegó a la luna, nos enteramos de que cayó el muro. Nadie disputaba el hecho. Uno podía tener distintas opiniones sobre el hecho, ¿cierto? Este era un punto que hacía la vieja y querida Hannah Arendt, ¿cierto? Los hechos, decía, son despóticos, dominantes y coercitivos. No le importa lo que tú pienses, porque son. La política, en cambio, es el campo donde todo puede ser de otra manera. El campo de los hechos no. Ella decía, tú puedes discutir muchas causas de la guerra, decía, pero nadie puede decir que fue Polonia el que invadió Alemania y no al revés. ¿Estás segura, Ana?, le preguntaría yo hoy día. No sé si a ustedes les llamó la atención o no, pero cuando la Contraloría le tiró las orejas al gobierno recientemente por lo del gobierno en quiebra, la Contraloría hizo algo bien interesante. Le dijo, ¿cuáles son los presupuestos fácticos de lo que está diciendo? En castellano, dígame si es chiva o no. ¿De dónde lo sacó? No le preguntó solamente por los presupuestos, por la habilitación normativa, digamos, cuál es el estatuto que dice que usted... No, dígame que esto es cierto. Y el gobierno que como, ¿cierto? Nos acostumbramos en el último tiempo a que uno puede ser más flexible con la transmisión de los hechos, ¿cierto? Nos acostumbramos a hablar de posverdad, nos acostumbramos a hablar de hechos alternativos. En los foros, mucha gente joven participa y ocupa la metáfora de la píldora roja, a propósito de Matrix. La píldora roja es la que te permite ver la realidad como es realmente y no como te la han hecho ver
los poderes, ¿cierto? Que la quieren ocultar. Entonces, probablemente esta idea de que la comunicación ahora pase a ser de uno a muchos, ha derribado el poder que tenían los gatekeepers, ha derribado el poder que tenían los guardianes de la información, y ahora cualquiera puede ser emisor de información. Y eso relaja, ¿cierto?, los controles sobre la transmisión, especialmente de la verdad fáctica. Y esta es una pregunta deliciosa que yo no quiero esquivar, jamás la voy a tratar de responder, pero ¿necesita acaso la democracia hechos comunes? Siempre lo dimos como por sentado, ¿no? Siempre dimos además por sentado que como la democracia liberal es un proyecto ilustrado y la ciencia, como alternativa epistémica de descripción del mundo, eran como proyectos hermanados en este espíritu ilustrado, dimos un poco por obvio de que las políticas públicas tienen que ser con evidencia científica. ¿Por qué una democracia, así como admite pluralismo religioso, pluralismo ético, no puede tener también pluralismo epistémico? Yo declaro que conozco porque lo soñé anoche. Yo declaro que conozco porque lo siento. Y me encanta el tuit que hace religiosamente Trump todos los años. En invierno, tuitea, este va a ser el invierno más frío del que se tenga memoria en la costa este, por ejemplo. Nos vendría bien un poquito de calentamiento global, dice como irónicamente. Entonces el tipo que se está muriendo de frío en la costa este dice, date. Claro, yo siento que tengo frío. O tengo una tía que se puso la vacuna y se enfermó. Me tienen que estar cuenteando, ¿cierto? Lo que algunos ahora llaman populismo epistémico, es decir, la exaltación del famoso sentido común o la sabiduría popular por sobre la producción del conocimiento que viene del establishment. Y esta especie de filosofía de do it yourself, hazlo tú mismo, que de alguna manera reclama la epistemología científica, pero para uno mismo. Autonomía epistémica frente a los poderes. Entonces, la gran pregunta que me hago yo es si es que acaso las redes sociales están afectando esa fábrica, la fábrica de los hechos compartidos, más que de las percepciones evaluativas, digamos. ¿Se acuerdan cuando fue la campaña del apruebo-rechazo? Como 2 días antes, una campaña muy intensa, ¿cierto? Emotivamente intensa. 2 días antes hubo en el centro de Santiago, en la Alameda, una marcha de personas vestidas con atuendos más bien tradicionales del campo chileno, acá guasos, básicamente, que iban en sus carretas apoyando el rechazo. Súper gráfica la escena. Y por el otro lado venían unos ciclistas que venían seguramente bajando de Ñuñoa, se tomaron un latte, ¿cierto?, vegano y se fueron... y se encontraron como a la altura del GAM, donde está la Universidad Católica en Santiago, ¿cierto? Se encontraron a la altura los guasos por un lado en carreta y los ciclistas furiosos que venían por la otra. Los ciclistas venían por el apruebo y los guasos venían por el rechazo. Y es muy interesante cómo se produjo, ¿se acuerdan? Un atisbo de conato, no sé cómo llamarlo, pero se encabritó un caballo y nadie cachó muy bien qué ocurrió. Y teníamos antecedentes bastante limitados para saber qué había ocurrido. Había una imagen, no mucho más que una imagen. Todos mis amigos inteligentes que habían decidido ya votar rechazo dijeron, estos fueron los ciclistas, los que prepotentemente le tiraron un piedrazo al caballo, el caballo se encabritó, esto muestra de cuerpo entero la moralidad de los del apruebo. Mis amigos inteligentes que habían decidido ya votar apruebo, pero mira ese guaso prepotente, captura los disvalores, ¿cierto?, de la arrogancia latifundista chilena. Teníamos la misma imagen. Cada uno ve lo que quiere ver, ¿cierto? Nuestro cerebro no evolucionó para encontrar la verdad. Nuestro cerebro evolucionó para encontrar las mejores alternativas para reproducirse y sobrevivir. Y en eso conviene ser lo más económico desde el punto de vista cognitivo. Por eso es tan costoso cambiar de opinión. Dicho en fácil, es mejor estar equivocado en patota que estar en lo correcto solo. Y por eso lo que han causado las redes sociales, se dice, ¿cierto?, son estas burbujas epistémicas o cámaras de resonancia en las cuales yo básicamente me junto con aquellos que van a reforzar que mi idea de la vida buena es la correcta. Es muy costoso ser traidor a la tribu.
Y este pensamiento tribal dicen que se ha consolidado en el último tiempo a partir de las redes sociales y la irrupción de los algoritmos. ¿Dónde dejé el control acá? La pregunta que les hago ahora es, ¿qué tienen en común estos sospechosos de siempre? ¿Podemos encontrar un patrón común? Populismo, polarización, desigualdad económica, política identitaria, redes sociales. En términos muy generales, una primera lectura pareciera que son fenómenos que fragmentan la experiencia social. En vez de integrarla, la fragmentan, ¿cierto? El populismo lo que hace es establecer una línea. Ustedes son la élite mala, nosotros somos el pueblo bueno. La polarización hace que habitemos, ¿cierto?, dos países morales distintos. La desigualdad, ¿para qué hablar? Unos viven en Luxemburgo y los otros en el Congo, dependiendo de cuál es su ingreso. Unos ocupan transporte público, salud pública y educación pública. Los otros ocupan transporte privado, salud privada y educación privada, ¿cierto? También la desigualdad, desde ese punto de vista, genera fragmentación. La política identitaria, también. Las redes sociales, también. Me llega a aquello que yo ya quiero escuchar. La inteligencia artificial, esta es una pregunta también súper cliché, a la cual creo que todavía no hemos sido capaces de elaborar una respuesta correcta. Las redes sociales lo que hacen es tres cosas, básicamente, perdón, la inteligencia artificial hace tres cosas que pueden ser complejas desde el punto de vista democrático. Lo que algunos llaman el hyper-nudging, que es cuando tú tienes una cierta tendencia, te empuja hacia esa tendencia en la medida de que ya te identificó, te sacó la foto y te bombardea con eso para que des el paso. Hace filtering, que es básicamente la idea de filtrar lo que te llega. Entonces no te llega la noticia completa, te llega solo la que está pensada para ti. Y la idea del microtargeting. Yo voy específicamente a alguien a decirle algo. El filtering es cuando es qué es lo que digo específicamente y qué es lo que saco de la noticia. Y el microtargeting es cuando yo voy a una persona específica porque sé qué efecto va a causar en esa persona. Fragmenta la experiencia social. A algunos le llegan las noticias A y a otros le llegan las noticias B. Uno en la mañana se levanta y lee el Libero y el otro lee el Desconcierto. No sé qué será hoy día, puede que ya sean otros, ¿cierto? Crónica Chile, no sé. Radio Villa Francia lee uno y el otro, ¿cierto? La pregunta es, ¿esto es nuevo? ¿No había ocurrido antes? ¿O estamos hablando solamente de un problema de magnitud, de escala? Pero en cualquier caso se fragmenta la experiencia social. La idea de los regímenes de verdad alternativos, estoy con esta idea bien Foucauldiana, ¿cierto? Cada uno reclama el derecho hoy día no solo de construir su doctrina comprensiva, su Weltanschauung, como decía Benedicto XVI, sino que cada uno hoy día dice también, esta es mi verdad. Y finalmente, la compartimentalización normativa. Yo espero que mi grupo tenga derechos especiales asociados a mi grupo. Entonces me da la impresión de que estas tres... ¿Por qué se me pierde esto? Sorry. Fragmentación de la experiencia social, regímenes de verdad alternativos y compartimentalización normativa son tres fenómenos que de distinta forma uno es capaz de vislumbrar en los sospechosos de siempre. Y finalmente lo que ocurre es un poco esto. Que se entienda bien, no estoy diciendo que en una democracia necesitemos todos pensar lo mismo, ni que nos levantemos en la mañana, nos tomemos las manos y cantemos Kumbaya. O sea, no estoy pensando en una lógica inocente de que somos todos parte de una comunidad que late con un solo corazón, ¿cierto? Eso, dejémoslo al comunitarismo, ¿cierto? O tampoco estoy pensando necesariamente en que haya que invertir excesivamente en una noción densa de nación. No me he metido ni siquiera a qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Estoy describiendo nomás el escenario. Un amigo jesuita me decía, lo que hay que hacer es obligar el encuentro. Siempre lo he encontrado muy interesante, obligar el encuentro. Porque él entendía que si no se obligaba el encuentro, la tendencia fragmentadora actual iba a ser que no se produjera de otra manera.
Pero estamos hablando de una dinámica, y aquí que me perdonen los que hacen física y todas esas cosas, pero más bien centrífuga. Es decir, centrífuga viene del latín, centrum fugere, alejarse del centro, ¿cierto? Y lo que provoca una dinámica centrífuga, cuando se fragmenta la experiencia social, es que te alejas de los otros. Probablemente la vida de las sociedades, en ese sentido, tenga, aquí me perdonarán los médicos, algo parecido a los movimientos del corazón, ¿cierto? Como sístoles y diástoles. Hay momentos de mayor integración y momentos de mayor fragmentación. Hay fragmentaciones que me imagino que también se pueden defender en su mérito. Esta es una universidad católica, por ejemplo, que defiende el derecho y la autonomía que le da la libertad de asociación para poder establecer su propia línea editorial. Y si mañana el de arriba lo obligara a uniformarse, el de abajo, ¿cierto?, apelando al principio de subsidiariedad, diría, no, yo quiero organizarme de acuerdo a mis propios fines específicos. Una comunidad, por ejemplo, de pueblo originario también podría reivindicar el derecho de llevar adelante ciertas tradiciones. Bueno, el multiculturalismo en Europa fue eso, ¿cierto? Grupos minoritarios que reclamaron el derecho de poder seguir viviendo de acuerdo a su cultura sin la obligación de asimilarse. Los que defienden la libertad de conciencia institucional, por ejemplo, para que una escuela, para que un hospital médico no practique, por ejemplo, interrupción del embarazo, también apelan a una fragmentación legítima, es decir, déjame a mí vivir de acuerdo a mis propios principios. Por lo tanto, no estoy haciendo aquí un canto ni una apología de la integración a la fuerza. Lo que estoy diciendo es que las sociedades están cruzadas por esta tensión. Cuánto nos juntamos y cuánto nos separamos. Y la observación que estoy haciendo yo es que, revisando la literatura sobre erosión democrática, todos los sospechosos que se sientan en el banquillo de los acusados tienden a fragmentar, más que a integrar. ¿Se entiende el punto, cierto? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos democracias más bien centrífugas, y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo viene la fuerza contraria? ¿Cuándo viene la fuerza centrípeta en el sentido inverso? ¿Por qué esto es problemático? Es problemático porque... Y aquí ni siquiera voy a hablar de democracia liberal, ¿eh? Aquí permítame sacar el apellido. Voy a hablar de la democracia en un sentido minimalista, como dice el polaco Ceworski, ¿cierto? En un sentido minimalista, la democracia básicamente es un sistema en el cual renovamos a nuestras autoridades en forma periódica y en el cual los gobernados tienen el derecho de elegir a sus gobernantes en forma libre. Esta definición minimalista no le pone mucha más carga normativa a la democracia. No es democracia feminista, no es democracia paritaria, no es democracia liberal, no es democracia agonista, no es democracia deliberativa. No, es democracia nomás. Esta democracia, incluso en un sentido minimalista, se pone en riesgo cuando tenemos malos perdedores y malos ganadores. ¿Qué es lo que es un mal ganador y un mal perdedor? Y aquí perdónenme por la analogía deportiva. A los que nos gusta el fútbol, seguramente nos va a hacer sentido, especialmente. Yo cuando pierdo en un campo de juego, pierdo harto, y cuando pierdo, me gusta sentir que el que me ganó en buena lid, ¿cierto? Y termino el partido, voy al círculo central, le doy la mano y le digo, buen partido. Pero se me expulsaron 3 jugadores, me cobraron 4 penales, y el árbitro se va a hacer un asado después con el otro equipo. Yo digo, bueno... Yo no juego más esto, ¿cierto? Deslegitimo el resultado, ¿cierto? Y quiero poner estas 2 imágenes porque me parecen bastante decidoras desde este punto de vista. Trump, cuando desconoce el resultado de la elección del 2020, y Bolsonaro, cuando desconoce el resultado de la elección del... ¿Cuál fue la última Bolsonaro? Bueno, la que perdió con Lula, la última, ¿cierto? Cuando ambos le dicen a sus huestes, no aceptemos el resultado, en el fondo... sus huestes no solo le creen fácticamente al líder que les robaron la elección, sino que además comprenden que si gana el otro es que gana un monstruo moral. Es una persona que habita otro mundo. Ese es el problema de la exacerbación de la lógica centrífuga. Si yo con el otro no comparto ningún mundo, ni fáctico, ni normativo, ni espiritual, ni físico, ni offline, ni online, es un desconocido. No es una persona con la cual yo pueda perder y decir, bueno, a la otra trataré de ganar yo.
Que eso es lo que hace un buen deportista, ¿cierto? Cuando pierde, dice, nos veremos el próximo domingo en la revancha. Esa es la gracia, un poco, de que el deporte siempre, que también es un cliché, siempre da revancha, permite que la próxima semana se enfrenten de nuevo. Pero cuando yo digo, no, este tipo no puede gobernar. Es bien interesante que el mismo Przeworski, uno de los grandes teóricos, como ustedes saben, de la democracia en el mundo, siempre ejemplifica con esta frase. Dice, la democracia funciona bien cuando lo que está en juego no es ni mucho ni muy poco. Cuando las dos alternativas que se nos ofrecen son iguales y nos damos cuenta de que nos están pasando un poco gato por liebre, la gente se rebela. Chávez en Venezuela, o el pacto de punto fijo, ¿cierto?, en Colombia. Colombia y Venezuela. Es decir, dos élites que son ligeramente distintas desde un punto de vista ideológico, pero la misma composición sociocultural, se van pasando la pelota unos a otros, excluyendo a la competencia. La gente percibe que esos son cachetas de payaso. Pero cuando lo que está en juego es mucho, si yo siento que mi país va a cambiar completamente de la noche a la mañana, si gana uno u otro, y interesante, ¿saben con qué ejemplifica Przeworski? Con la elección de Allende del 70. Él dice, la oligarquía chilena, dice Przeworski, cuando vio que ganaba Allende, y con un 30%, 36% de los votos, y entendió la magnitud del cambio que se les venía, se puso a sabotear el gobierno desde el día siguiente. No es que Przeworski esté diciendo, justifico el golpe por el hecho de que lo que estaba en juego era demasiado. Él está describiendo que lo que ocurre en las sociedades democráticas es que cuando tú sientes que cuando pierdes, pierdes todo, tus incentivos crecen a no respetar las reglas del resultado. Tus incentivos crecen a patear el tablero, tus incentivos crecen a asaltar el Capitolio o el Palacio del Congreso en Brasilia. En ese sentido, se requieren buenos perdedores y buenos ganadores, pero hay mayores incentivos a ser un mal perdedor cuando sientes que el que se va a llevar la pelota para la casa es tu antítesis desde el punto de vista moral. Y ese es el problema del tipo de polarización afectiva especialmente que hemos venido construyendo. Creer que el otro no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. No podemos encontrar terreno común. Y lo que yo les propongo, porque aquí en el campo la rectora me pidió que tratara de hacer una reflexión como más propositiva, y yo no hago eso, nosotros nos dedicamos básicamente a... No estaría acá, estaría otro... Si encontrar la solución a los problemas, no estaría acá. Nos dedicamos a identificar problemas, no de soluciones, eso hacemos los académicos. Pero los gringos me llaman la atención en ese sentido. Los gringos, todos los libros estos, a propósito de todos los sospechosos de siempre, siempre terminan su libro con ¿y cómo resolverlo? ¿Y qué hacer al respecto? ¿Cierto? O como diría Lenin, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Obligar el encuentro, como decía mi amigo jesuita? Yo no soy creyente, lo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero creo que hay un repertorio subutilizado en una especie de cristianismo, podríamos llamarlo, secularizado, que me parece que nos vendría particularmente bien. Y me voy a referir a una sola cosa, que es un principio al cual se le pone casi nulo interés en el debate público, que es la idea de caridad interpretativa. Caridad interpretativa. Leer al otro en su mejor versión. No leer al otro en la versión que confirma que yo soy el bueno y él o ella es el malo. ¿Qué es lo más cómodo desde el punto de vista cognitivo y tribal? Estoy esperando que aparezca el reel que muestre a mi adversario en su versión más ridícula. Porque apenas aparezca, yo la voy a subir. Y los míos, los de mi tribu... Mientras más postureo moral a los de mi tribu más convencida va a estar de que yo soy de ellos. No hay ninguna duda de mi fidelidad. Entonces en redes sociales voy a escribir con letras mayúsculas y hartos signos de exclamación para que no quepa duda de mi indignación. El problema de eso es que sigue consolidando la lógica tribal
pero no estamos interpretando al del frente como nos gustaría a nosotros que nos interpreten, porque en esto siempre se da vuelta la tortilla. Al gobierno de Gabriel Boric le decían, siempre hay un tuit, ¿cierto? Siempre habían dicho algo cuando era movimiento estudiantil, cuando era una oposición a Piñera, que después se les vino de vuelta en el gobierno. Y ahora que tenemos un nuevo elenco en el gobierno, también adivinen qué, siempre hay un tuit. Siempre exageraste tu indignación y ahora que te toca tocar la guitarra te das cuenta de que hay ciertas dinámicas que son bastante difíciles de abandonar. Que algunas son propias de la lógica del ejercicio del poder, como nombrar embajadores amigos, ¿cierto? Cosas que ocurren en la lógica del poder. Escupir al cielo siempre es un negocio riesgoso. Y a propósito de cristianismo secularizado, no es porque esté solamente aquí Monseñor y la presencia religiosa, sino que esto es algo que me ha hecho mucho sentido últimamente. Teniendo tanto político que se dice católico, que se dice evangélico, que se dice que sigue una cierta espiritualidad, y todas estas espiritualidades, cristianas o no, ¿cierto? Generalmente todas adscriben a la regla de oro, ¿cierto? Trata a los otros como te gustaría que te trataran a ti. ¿Cuántos de nosotros juzgamos a los otros de la manera que nos gustaría ser juzgados? A todos nos gustaría ser juzgados en nuestra mejor versión, no en la peor. Si nos pegamos un condoro, pero el resto lo hemos hecho relativamente bien, hemos sido ciudadanos decentes, padres, madres de familia decentes, buenos hijos, las cosas las hacemos relativamente bien. Nos pillan una mala, uff. Pero nosotros, cuando apenas olemos sangre, y con esto termino, a propósito de la Semana Santa que acaba de terminar, insisto, no soy católico, pero este cristianismo secularizado como Kant me parece interesante como herramienta, como mecanismo para revertir esto. Ese pasaje en la Biblia en la cual hay una mujer adúltera, ¿cierto? Y se congrega la comunidad a lapidarla, a apedrearla, ¿cierto? Y Jesús se para y dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿cierto? Me llama profundamente la atención cómo aquellos que se dicen tributarios de esta espiritualidad caminan por la vida pública, especialmente por las redes sociales, cargados de peñascos en los bolsillos, esperando la primera posibilidad de que nuestro adversario se caiga para molerlo a piedrazo. No hay nadie que diga, hey, paremos, porque además si alguien aparece y diga, hey, paremos, lo van a piedrar a él. Esos son los traidores, ¿ah? Que fíjate que son los verdaderos valientes, los que más necesitamos. Bueno, nuestro expresidente Boric le rociaron cerveza una vez en la cabeza, justamente por haber sido un traidor de su mundo y haber dicho, yo voy a prestar mi concurso para salir de esto. Así que esa es mi única, como, no sé si recomendación o invitación a explorar dentro del repertorio de ese acervo cultural, si no lo comparten desde el punto de vista metafísico, al menos desde el punto de vista cultural, que nos entrega el cristianismo y ver qué recursos hay ahí para poder al menos limitar la espiral más tóxica, más compleja de esta dinámica centrífuga. Entendiendo que hay ciertas dinámicas centrífugas que son propias de la vida moderna, que esta fragmentación de la vida social es parte también de la vida moderna, pero cuáles, que son particularmente viciosas, pueden ser evitadas si adoptamos una visión como esa. Eso. Muchas gracias. Bien, agradecemos la conferencia inaugural dictada por el señor Cristóbal Belolio Badiola. Y como una forma de agradecer su presencia en este significativo acto institucional, el gran canciller de nuestra universidad, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, junto a la rectora Marcela Momber Alarcón, le harán entrega de un obsequio elaborado especialmente para esta ocasión, para esta oportunidad, por un estudiante de la carrera de Oficios Creativos de nuestra universidad. Le invitamos al centro del escenario, por favor.
Bien, agradecemos nuevamente al señor Cristóbal Belolio Badiola. Agradecemos también a nuestro gran canciller y nuestra rectora. La música nos acompaña ya en esta tarde. Vamos a recibir al pianista y profesor de la Academia de Artes Musicales, Marcelo Danton, que nos va a interpretar Vals número 14 de Frédéric Chopin y Libertango del compositor y músico argentino Astor Piazzolla. Bienvenido. Con ese aplauso cariñoso de ustedes, naturalmente.
Agradecemos al profesor Marcelo Dantón por esta hermosa interpretación. ¿Qué tal si repetimos ese aplauso, por favor? Dos magníficas interpretaciones. En este momento, y como parte de nuestra tradición institucional, daremos paso al reconocimiento académico 2025. Como cada año, la institución reconoce la destacada labor de académicos y académicas en áreas de docencia, investigación y vinculación con el medio. Premio a la excelencia académica en docencia. Se otorga este premio a un académico o académica que haya demostrado resultados en las diversas tareas de la función docente, que evidencie un desempeño de alta calidad y demuestre coherencia con el perfil docente de la UC Temuco. El premio a la excelencia académica en docencia se ha otorgado al académico José Luis Barahona Mura, del Departamento de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Facultad de Ingeniería. José Luis Barahona Mura es profesor de Matemática y Física, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Innovación y Desarrollo de Competencias en la Enseñanza Universitaria, fundamentalmente por la Universidad de Deusto, España. Destaca por encarnar plenamente el perfil docente de la Universidad Católica de Temuco, evidenciando un alto compromiso con la calidad y la innovación. Entre sus principales méritos se encuentran sus destacados resultados en la encuesta de opinión del desempeño docente, así también su contribución al alza de tasas de aprobación en cursos fundamentales de matemática y física, logradas mediante estrategias pedagógicas innovadoras y congruentes con el modelo educativo institucional. Asimismo, destaca por ser pionero en la fabricación y montaje de diversas experiencias para el desarrollo de la física experimental en cursos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Salud, además de colaborar en proyectos de mejora docente con énfasis en evaluación y recursos educativos. Su formación académica respalda un enfoque pedagógico actualizado, destacando además por ser precursor en la enseñanza híbrida e inclusiva. Finalmente, sobresale en la producción y difusión de recursos educativos mediante un canal de YouTube y un blog donde comparte contenido formativo, incluyendo la serie Física de la Calle, así como su participación en congresos nacionales de enseñanza de la física. Invitamos a la vicerrectora académica, señora Felisa Solar Rocha, para que nos acompañe, suba al escenario, por favor, para hacer entrega de este reconocimiento. Bien, muchas gracias. Felicitamos al académico José Luis Barahona Mura y agradecemos también a la vicerrectora Felisa Solar Rocha por acompañarnos en este instante, en este momento. Premio a la excelencia académica en investigación. Este premio se otorga en reconocimiento a la productividad científica en número de publicaciones, participación en proyectos prioritarios y capítulos de libros publicados. En esta oportunidad, el premio a la excelencia académica en investigación se va a entregar
a la académica María Cecilia Fernández Darrás, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. María Cecilia Fernández Darrás es trabajadora social por la Universidad de la Frontera, magíster en Desarrollo Humano Local y Regional por la misma institución y doctora en Ciencias Humanas con mención Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile. Se destaca como una de las académicas con mayor productividad del periodo 2020-2024, alcanzando un total de 37 publicaciones, lo que la posiciona en el top 10 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y entre las primeras de la carrera de Trabajo Social. Su producción presenta una alta visibilidad e impacto. Cuenta con documentos indexados en las plataformas WOS, también Scopus y Cielo, con un 66,7% de artículos citados, un impacto de citación promedio de 2,33 y un 100% de publicaciones en acceso abierto, lo que favorece su circulación y citabilidad. Además, una parte relevante de su producción se ubica en cuartiles, consolidando un desempeño sostenido y competitivo a nivel nacional e internacional. Para hacer entrega de este reconocimiento, invitamos a subir al escenario al vicerrector de Investigación y Posgrado, Claudio Nostroza Blanchetó. Bien, felicitamos con este aplauso cariñoso de ustedes a la académica María Cecilia Fernández Darrás y agradecemos también al vicerrector Claudio Nostroza Blanchetó. Continuamos. Premio a la excelencia académica en vinculación con el medio. Este premio reconoce a quienes logran generar un intercambio institucionalizado permanente con actores del medio regional o nacional, como un aporte a los temas propios de la región y necesidades también del entorno. En esta oportunidad, el Premio a la Excelencia Académica en vinculación con el medio es otorgado a la académica María Elena Mellado Hernández, de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Facultad de Educación. María Elena Mellado Hernández es profesora de Educación General Básica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Informática Educativa y doctora en Formación del Profesorado y Avances en Investigación Educativa de la Universidad de Extremadura. Con una destacada trayectoria de más de 25 años en la Universidad Católica de Temuco, se ha consolidado como referente en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico y la mejora escolar. Su quehacer docente e investigativo se define por considerar una vinculación bidireccional y permanente, logrando así articular con éxito la formación académica con las necesidades críticas del sistema educativo público. En sintonía con el compromiso institucional, la académica ha liderado iniciativas de alto impacto territorial, destacando su rol como directora del Magíster en Gestión Escolar, con un sello de excelencia que ha formado a más de 400 personas. Su incidencia en la política pública y el desarrollo regional se refleja en su participación en el Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública SLEP, Costa Araucanía,
y también en el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo CEDLE. Asimismo, su labor como investigadora responsable del proyecto Fondesit ha permitido la transferencia de bienes científicos directamente a las aulas, posicionando el liderazgo pedagógico como un eje transformador para la equidad y la calidad educativa en el territorio. Invitamos al vicerrector de Vinculación y Compromiso Público, Enrique Riquelme Mella, a que nos acompañe para hacer entrega de este reconocimiento. Bien, repitamos ese aplauso cariñoso y nuestras felicitaciones a la académica María Elena Mellado Hernández. Muchas gracias. Agradecemos también al vicerrector Enrique Riquelme Mella por acompañarnos. ¿Qué tal si le tributamos a quienes han sido distinguidos en el día de hoy? De nuevo con este cariño de ustedes a través de este cariñoso y fuerte aplauso. Señoras y señores, al término de esta ceremonia institucional, les invito a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad Católica de Temuco, el que será interpretado por nuestra agrupación de cámara del Coro Sinfónico y la pianista Susana Espinosa, bajo la dirección del maestro Eduardo Gajardo Schmidlin.
De esta forma, finalizamos esta solemne ceremonia en la cual hemos inaugurado oficialmente el año académico 2026. Gracias por vuestra asistencia. Tengan todos y todos ustedes muy buenas tardes.